Bueno, muy buenas tardes a todos. Con Camila, Pedro. Hoy es viernes 1 de noviembre. Estamos en un nuevo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación, de la maestría y del doctorado con énfasis en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad del Valle. El tema para encontrarnos hoy es el modelo de concurrencia por paso de mensajes. Antes que no me olvide decirles, les debió llegar un correo de pronto de la universidad, no sé de qué parte de la universidad, diciéndoles que ya hay una encuesta para evaluar los cursos de posgrado. Y entonces, ¿sí les llegó? Sí, señor. Sí, yo le vi. Entonces, para que por favor lo evalúen cuando quieran, de aquí al final del semestre puede ser cuando quieran, no tiene que ser ya. Pueden esperar a que termine el curso un poquito para decidir cosas. Así que cosas decir. Bueno, listo. Bien. Entonces, el tema de hoy, en el módulo en el que estamos metidos, es el módulo de programación concurrente, el paradigma de programación de concurrencia por paso de mensajes. No sé cómo les fue con la lectura de este paradigma, si tienen inquietudes, dudas específicas que quieran hacer aquí antes de que pasemos a un quiz. No, pues, profe, yo lo he estado consultando usted bastante, entonces sí he tenido como las cosas ahí más bien, como que a poco voy entendiendo. Pero sí. María Camila. No, no, señor, no tengo preguntas puntuales. O sea, está muy clarísimo lo que has leído. Les voy a hacer un resumen porque es que no me gusta pasar al quiz sin haber dicho algunas cosas. Bueno, y ustedes me interrumpen donde crean que vale la pena interrumpirlos. Donde crean que vale la pena interrumpirme. ¿Qué es importante aquí? Que concurrencia por paso de mensajes es el modelo declarativo, que es hasta aquí, con hilos y con la creación y con un nuevo concepto que se llama el concepto de puerto. O sea, concurrencia declarativa era hasta aquí. Ahora con los hilos necesitamos el concepto de puerto y enviarle mensajes a los puertos, y el concepto de nombre, que también lo usamos cuando vimos el paradigma con estado, porque el nombre es la manera de darle identidad a las celdas allá, aquí es la manera de darle identidad a los puertos acá. Entonces, por eso aparece esta declaración aquí como parte del modelo, porque necesitamos darle identidad a los puertos, necesitamos poder crearlos y necesitamos poder enviarles cosas a los puertos. Pero es concurrencia por paso de mensajes porque seguimos teniendo la posibilidad de crear hilos. O sea, los puertos en sí no son concurrentes, lo que es concurrente, los puertos sirven para la parte de paso de mensajes. La parte de concurrencia viene de aquí. Lo que pasa es que la parte de concurrencia solita declarativa, sin más cosas, demostró no ser suficiente para modelar cosas como cliente-servidor. Entonces necesitaban ponerle algo más para que esas cosas se pudieran implementar, y ese algo más son los puertos. Eso digamos que es lo esencial de entender aquí, que, que el modelo declarativo concurrente más puertos me da el modelo declarativo por paso de mensajes. Pero vamos a entender lo de paso de mensajes más, detalladamente en la sección de sistemas multiagentes. Por ahora, el concepto de puerto, entonces, un puerto es algo muy sencillo. Un puerto, digamos, es un nombre que uno le da a algo. Para crear un puerto uno necesita dos variables declarativas. Una, que aquí llaman S, que la idea es que es un flujo que va a estar asociado al puerto, y otra que es el nombre del puerto. Entonces, cuando uno crea un puerto, realmente se crea
lo que hace es crear un nombre ligado a una variable sin ligar, que va a ser la cola de un flujo. Recuerden que un flujo es una cola sin ligar, es decir, yo le puedo meter algo a 2 cons algo, eso es un flujo. Después puedo meter algo aquí, 3 cons algo, por ejemplo. Mientras ese algo lo deje sin ligar, esto es un flujo. Esto deja de ser un flujo el día que yo le diga, lígueme esto con nil, por ejemplo. El día que yo le diga, lígueme esto con nil, esto que está aquí deja de ser un flujo y pasa a ser una lista. En este caso, la lista que tiene el 2 y el 3. Pero mientras yo no cierre el flujo, sino que deje la cola del flujo abierta sin ligar, esto va construyendo una lista, digamos, sin terminarse. Entonces el flujo es una lista que no ha terminado. Entonces, ¿para qué sirven los puertos? Los puertos sirven para recibir mensajes, recibir que le envíen cosas, sirven para recibir flujos de cosas. Pero para que no se acaben, necesitamos que siempre la cola del flujo esté sin ligar. Entonces, realmente un puerto es una parejita que va a tener un nombre y además de tener un nombre, va a tener, además de tener un nombre, va a tener una variable declarativa, pero lo más importante, esta variable declarativa es sin ligar, no puede estar ligada, porque donde esté ligada, ya eso no es un flujo, ya eso no sirve para meterle más cosas. Entonces, siempre un puerto tiene asociado un nombre y una variable sin ligar. ¿Listo? Espero que eso haya quedado claro de lo que sigue, porque eso no está claro ahí, sino en lo que sigue, entonces vienen a crear. Entonces, ¿cómo hacen para implementar el concepto de puerto en el paradigma concurrente declarativo? Entonces, el paradigma concurrente declarativo solo necesitaba esto. Esto es lo que necesita el paradigma concurrente declarativo. Muchos hilos ligados a un solo almacén es el concurrente declarativo. Problema del paradigma concurrente declarativo: no podemos implementar un servidor al que le sirve a varios clientes, porque el orden en que llegan las cosas es importante y no, como que los clientes no son independientes entre ellos, les toca coordinarse entre ellos. Y un cliente servidor es que hay un servidor que recibe de varios clientes y los clientes ni se conocen ni saben porque están coordinados. Entonces, para solventar esa limitación, se crearon el concepto de puerto. Entonces, ¿qué hacen para el concepto de puerto? Crean un almacén adicional que se llama el almacén mutable de puertos. Así como con las celdas, crearon un almacén mutable de celdas. Pero una celda y un puerto no son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Qué es un puerto? Un puerto es una identidad del puerto, un nombre asociado con una variable declarativa de aquí. Un nombre asociado con una variable declarativa que está aquí. Esos son los puertos. Parejitas de nombre con variable declarativa. Pero esa variable declarativa, como pueden ver aquí, está sin ligar, aquí está sin ligar. O sea, un puerto no puede estar asociado a una variable ligada. No puede estar asociado a una variable ligada porque la variable asociada a un puerto tiene que ser una variable sin ligar. Entonces, la primera cosa importante de entender aquí es que un puerto lo van a implementar como una pareja que tiene un nombre y una variable declarativa sin ligar.
Entonces, ¿cuál es la idea de esas variables declarativas en ligar? La idea es que por allí es que van a fluir los datos en el puerto. Entonces, ¿cómo fluyen los datos en el puerto? Bueno, entonces, primero dicen, como tenemos dos declaraciones, una es de crear nuevos puertos, entonces cuando se crea un nuevo puerto, realmente es crear una parejita así, y una variable aquí sin ligar, y ya, eso es crear un puerto. Pero, ¿qué significa enviarle un mensaje a un puerto? Entonces, primero que todo, esta send solo funciona si este señor es un puerto. Si este señor send xy, send, entonces este es el puerto. Entonces tiene que ser un puerto. Si este no es un puerto, entonces eso falla. Pero si eso sí es un puerto, entonces él tiene que ir al almacén de puertos y mirar con quién está relacionado el puerto, con qué variable declarativa está asociado al puerto. En este caso, digamos que esta Z. Entonces, él, ¿qué tiene que hacer? Dice, como me están mandando el mensaje Y, yo tengo que meter a Y aquí, en esta cola sin ligar, ¿cierto? Entonces, para meter allí en esa cola sin ligar, lo que él dice es que él va a coger a Z y a Z y lo va a ligar con Y con Z', pero ¿quién es Z'? Una nueva cola, una nueva variable declarativa sin ligar, que va a ser la nueva cola del flujo del puerto. Entonces la llama Z' y dice, en almacén mutable, dice, ahora voy a ligar, antes estaba ligado X con Z, ahora va a quedar ligado X con Z'. Devolviéndome un poquito, aquí el dibujo que tenía yo aquí. Entonces, el día que aparezca eh, alguien que le diga uh, que le envíen al puerto P, digamos, un 5. Entonces, ¿cuál es la semántica de eso? Primero coge, mira P. Entonces dice, a P está ligado a P1 y P1 es un puerto, entonces por ahí va chuleando y dice, voy bien, P es un puerto, ¿cierto? Me están enviando un 5, entonces, como me están enviando algo, entonces tengo que crear una variable nueva. Vamos a llamarla aquí. Vamos a llamarla Y. Y no está ahí, ¿no? No. Vamos a llamarla Y. Voy a crear una nueva variable declarativa Y. Y entonces, al puerto, como P está asociado con P1, entonces a este señor ya no va a estar asociado con X, lo tacha y va a quedar asociado con Y. ¿Cierto? Pero como P está asociado con X, entonces a X lo va a ligar con el 5 que enviaron con la Y que acabamos de crear. Eso es lo que hace la semántica de enviarle un mensaje a un puerto. A enviarle algo a un puerto. Después vamos a ver que estas cosas vamos a llamar mensajes, pero eso es la semántica de enviar a un puerto. Esa es la nueva, esa es la, ¿cómo se llama? La semántica de los puertos. Y eso es todo lo nuevo que hay como concepto de programación. Luego dicen, luego dicen, bueno, entonces vamos a crear una abstracción con los puertos que se llaman objetos puerto. Entonces, ¿qué es un objeto puerto? Entonces, un objeto puerto es una combinación de uno o más puertos y un objeto flujo. Bueno, mucho. Voy a poner aquí. ¿Qué es ¿Qué es un objeto puerto? Un objeto puerto va a ser eh, um, un objeto puerto. Un objeto puerto va a ser un puerto
un puerto, va a ser un puerto, un objeto puerto es un puerto, pero que tiene asociado al flujo un procedimiento que hace cosas con todo lo que llega al puerto. O sea, no es un puerto solito, sino un puerto que tiene alguien que está leyendo el flujo de ese puerto para estar haciendo cosas con él. Y ese alguien es un procedimiento. Ese alguien es un procedimiento, en este caso es este procedimiento. Entonces los objetos puertos van a tener dos cosas, van a tener un puerto. Un objeto puerto es, hagan de cuenta, es un procedimiento que tiene como una puertica aquí de entrada, que es el puerto. Y aquí tiene un procedimiento que está todo el tiempo, un procedimiento que está todo el tiempo leyendo lo que llega por aquí, y apenas llega algo por ahí, hace algo. Y cuando vuelve y llega algo por aquí, o sea, este es el flujo. Cuando cada cosa que llega aquí, él la lee y hace algo. Y si llega, él la lee y hace algo. Él la lee y hace algo. Eso es un objeto puerto. Ese algo que hace puede ser, algo que hace es sencillo. Entonces, encontré esto en internet. Si ese algo que hace es sencillo, se llama un objeto reactivo. Y si ese algo que hace es más complejo, se llama un objeto puerto común y corriente, que tiene estados. Y entonces lo que hace él es como guardar un estado interno e irlo actualizando. Cada que lee algo, él hace algo lo que tenga que hacer y actualiza el estado. Entonces, uno reactivo simplemente reacciona, y uno con estado tiene por aquí como un estado que como si lo tuviera aquí adentro, pero no es una celda, sino es una variable declarativa que cada que él lee algo, la va actualizando, y esa variable declarativa realmente es una nueva variable declarativa, pero siempre esa nueva variable declarativa tiene un estado, que es el estado del puerto. Y entonces lo que hace esta función es ir actualizando el estado del puerto, aplicándole esta función al estado actual y al mensaje, según el mensaje que entra, y produce un nuevo estado y así sucesivamente. Esos son los objetos puerto. Y esa abstracción de objeto puerto va a ser usada para, este era el jueguito de las bolas con objetos reactivos solamente. Esa abstracción de objetos puerto va a ser usada para la construcción de sistemas multiagentes. Entonces es muy importante, aunque en el curso no alcanzamos a hacer sistemas multiagentes, que ustedes entiendan que, que la razón de ser de los puertos, que más bien, que lo que nos proveen los puertos nos permite ahora programar unas cosas como muy complejas que llaman sistemas multiagentes. ¿Qué es un sistema multiagentes? Es un sistema como el de los ascensores, allá por aquí. Es un sistema que tiene componentes que viven concurrentemente y se mandan mensajes entre ellos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de los ascensores, los componentes para simular un sistema de ascensores eran los usuarios, los pisos, los ascensores y un controlador del ascensor, que es el que hace que el ascensor vaya para arriba o vaya para abajo. Este ascensor es la caja del ascensor, este piso es donde uno puede llamar al ascensor, y los usuarios son los que se suben a los ascensores. Entonces, un sistema multiagentes tiene unos componentes, en este caso estos 4 que les mencioné, y los componentes, cada uno es como independiente de los otros, pero se comunican entre ellos, se pueden comunicar entre ellos. Entonces, cuando yo diseño un sistema multiagentes, cuando yo digo, los usuarios pueden comunicarse con los pisos llamando a los pisos. Ese es el mensaje que le podría enviar un usuario a un piso, ¿sí? Que es como la manera de modelar que uno llega a un piso y le hace clic al botón del ascensor, ¿sí? Pero los usuarios también podrían, estando dentro de un ascensor, pedir un piso del ascensor. ¿No? Entra al ascensor y dice quiero ir al piso 8 o al piso 7 o al piso 5. Eso es este mensaje piso P que un usuario le puede decir a un ascensor, simulando que un usuario entró al ascensor y escogió a dónde quiere ir.
Ahora, entre los pisos y los ascensores también hay mensajes. Por ejemplo, cuando un ascensor, um, cuando un ascensor llega a un piso, le manda un mensaje al piso diciendo, señor piso, ya llegué. ¿Para qué le sirve al piso saber que el ascensor llegó? Recuerde que el piso, uno cuando está en un piso lo que ve es una puerta cerrada. El ascensor, la caja del ascensor no está ahí. Cuando uno llama al ascensor tiene que esperar que la caja suba, y cuando la caja sube y queda exactamente enfrente de las puertas, es que las puertas se abren, si no uno se podría caer. Entonces, cuando las cajas llegan y el ascensor llega a un piso, le avisa al piso, señor piso, llegué al ascensor tal. Y él llegó ahí porque lo llamaron. No llegó ahí porque no lo llamaron, llegó ahí porque lo llamaron. Entonces, el piso, cuando recibe ese mensaje, tiene que ver qué hacer. ¿Qué hace un piso cuando recibe el mensaje? Abre las puertas, espera que la gente entre y salga, y vuelve y cierra las puertas. Cuando cierra las puertas, el piso le dice al ascensor, señor ascensor, ya puede seguir su viaje porque yo ya cerré mis puertas. Eso es más o menos la idea, ¿cierto? Bien. Y el otro mensaje que puede pasar es que el piso le envíe un mensaje al ascensor. Cuando un usuario llega al piso y hace clic, entonces el piso le dice al ascensor, señor ascensor, venga a recoger a alguien en el piso P. Ese es el mensaje que le envía allí. Los ascensores se comunican con los controladores para decirles, mire, señor ascensor, quiero ir, señor ascensor, quiero ir a tal, señor controlador, quiero que lleve mi caja quiero que mueva mi caja a tal piso. Y entonces el señor controlador empieza a mover la caja hacia ese piso. Y cuando llega a un piso que tenía que parar, entonces le avisa al ascensor, llegué al piso tal. Y entonces el ascensor le dirá, este no es el que yo quiero ir, mueva hacia otro poquito. Y entonces el controlador mueve el ascensor y le dice, ya llegué al siguiente piso. Y esto le dice, no, hasta que por fin ese es, y entonces el ascensor para, le avisa al piso que ya llegó, el piso abre las puertas, etc. Esto son los componentes del sistema multiagentes, pero realmente no es que haya un usuario, puede haber muchos usuarios. No es que haya un piso, puede haber varios pisos. No es que haya un ascensor, puede haber varios ascensores. O sea, estos realmente son componentes que cuando el sistema empieza a correr, va a crear una instancia por cada agente que necesite de ese componente. Pues llaman sistemas multiagentes. Y los agentes entonces serían, los agentes específicos serían un piso, el piso 1, el piso 2, el piso 3, el piso 5, el piso 6, el ascensor 1, el ascensor 2, el ascensor 3, y hay 3 ascensores, los usuarios 1, 2 y 3, y hay 3 usuarios. Cada uno sería un agente dentro del sistema multiagentes cuando el sistema esté funcionando. Y entonces los agentes, el funcionamiento de los agentes se describe con diagramas de estados, de flujo de diagramas de estados. Por ejemplo, este sería un piso. Entonces, un piso internamente sabe que podría estar en un estado no solicitado, en un estado solicitado o en un estado puertas abiertas. Y este es un diagrama que dice, que es el que dice qué hace un piso cuando recibe el mensaje llamado de un usuario. Entonces, él tiene que proponerse ir a tal piso, decirle a un ascensor que venga al piso tal, ¿cierto? Puede ser a cualquiera de los ascensores que estén, y pasar al estado solicitado. Y así van a empezar todos los diagramas de estados que ustedes ven aquí, son los que especifican cada componente, cómo se comporta cuando le llega un mensaje de algún otro componente. Cada agente, cómo se comporta cuando llega un mensaje de cualquier otro agente. Este es diferente al diagrama de componentes, que lo que dice es qué componentes hay y cómo se comunican entre ellos, pero no qué pasa cuando se comunican. Lo que dice qué pasa cuando se comunican es cuando tengo un controlador y él dice qué estados tiene y qué hace cuando llegan los mensajes que llegan al controlador. O un piso dice qué mensaje, qué estados tiene y cómo reacciona cuando llegan los mensajes que llegan a los pisos. Y así sucesivamente. Un ascensor, qué hace cuando llega un mensaje al ascensor, en qué estado empieza, qué estado pasa, etc. Eso es lo que llaman sistemas multiagentes. Aquí, desafortunadamente, el curso no alcanza para que ustedes tengan que
asimilar bien qué es los sistemas multiagentes. Entonces, el taller y todo eso está enfocado en entender el concepto de puerto y el de objeto puerto, pero no el de sistema multiagentes, porque no vamos a diseñar ningún sistema multiagentes. Pero es muy importante que ustedes sepan que este es el fin último de la concurrencia por paso de mensajes: hacer sistemas multiagentes que sean fáciles de depurar y fáciles de mantener, porque la concurrencia con estado, que es la que se había usado para hacer sistemas multiagentes, es una concurrencia muy difícil de controlar y muy difícil de mantener y muy difícil de asegurar que quedó bien. Y eso es todo lo que yo tenía para decirles sobre este paradigma. No sé si en este recuento tienen alguna pregunta. Profe, una cosita que se me olvidó como decir, era lo de cuando uno trabaja con los objetos flujo. ¿Con el objeto? Objeto flujo. Flujo, sí. Y uno, por ejemplo, crea varios hilos. ¿Varios? Sí, varios hilos para enviar mensajes. Sí, Ese orden es aleatorio, ¿no es cierto? ¿Cómo cierto, llega? cierto. Ah, bueno, profe, O listo. sea, aleatorio no es, sino que no es controlado por el programador. Ah, entiendo. Entonces todo sistema concurrente que tenga hilos tiene un planificador de hilos. ¿Qué es un planificador? Uy, ¿qué pasó esto? ¿Qué es un planificador de hilos? Esto se me murió. Allá está. ¿Qué es un planificador de hilos? Un planificador de hilos es un programa del sistema operativo que decide de los 5 hilos que hay por ahí a cuál le da la mano. Usted como programador no sabe a cuál va a decidir que le da la mano. Entonces usted puede pensar, le puede dar la mano a cualquiera de esos, pero no creo que se las dé aleatoriamente. Yo creo que él tiene unas estadísticas y lo importante es que la forma como él entregue la mano a un hilo asegure que el planificador sea fair, sea justo. No deje un hilo esperando cuando podía haberle dado la mano. Ah, ya entendí, profe. Entonces, de cierta manera, usted como programador no puede programar pensando que le van a dar primero la mano a este hilo y luego a este y luego a este, porque no, a menos que los hilos estén bloqueados. Entonces, el programador sí puede hacer que un hilo se sincronice con otro y él mismo sabe que hasta que esta sincronización no ocurra, esto no pasa. Pero eso ya es una sincronización entre procesos que uno puede programar. Pero si hay 3 hilos, digamos, ejecutables, tú no puedes saber si va a ejecutar primero el 1, el 2 o el 3. Ah, gracias, profe. Eso responde a tu inquietud. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, no sé si estamos listos para irnos al quiz. O Sí, profe. no sé si tienen alguna pregunta sobre el taller. O sea, Pedro ya me ha preguntado mucho sobre el taller. No tienen las preguntas, ya me las hizo. Y como él viene aquí todos los días, pero no sé tú, María Camila, que no vienes todos los días. Y preguntas bien ya este fin de semana. Bueno, listo, está bien. Entonces, no, pues voy a dejar de grabar.